La iglesia local, Ministerios Bíblicos Mundiales de Riobamba, les saluda en el nombre de Cristo Jesús, quien nos da paz, amor, su guía y fortaleza espiritual por medio de su palabra. Oremos para que podamos vivir bajo su luz y su verdad. En Salmos 43:3 dice: Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y tus moradas. El santo monte de Sión en Jerusalén, capital de Israel, ahí se construyó el templo donde el pueblo se reuniría con Dios en adoración y oración. Nosotros pidamos nos guíe hacia el templo donde encontraríamos a Dios, que es luz y verdad, porque en Él no hay tinieblas, lo que significa o representa lo bueno, lo puro y verdadero. Es perfectamente santo, confiable y veraz. Pero lo contrario sería lo perverso, el pecado que está en las tinieblas. Esto no es de Dios. Si queremos tener relación con Él, dejemos de lado nuestro estilo de vida de mundo, de hipocresía, y demostremos que somos de Dios, dejándonos llevar del Espíritu Santo para llevar una vida santa. En Gálatas 5:18 dice: Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Sabemos que solos no podemos controlar nuestras emociones carnales y necesitamos ayuda de nuestra debilidad. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe y controle nuestras vidas, con las palabras de Cristo que esté en nuestra mente, su amor en nuestras acciones. Así el poder de Cristo controlará nuestros deseos egoístas. Sean todos bienvenidos al encuentro con Dios. Oremos. Padre Santo, grande y misericordioso, lleno de amor, que perdonas las fallas, los errores que cometemos cada vez. Y encima de eso nos das amor, nos das perdón, nos das tu palabra. Y cada día nos das salud, nos das las provisiones para seguir viviendo. Pero lo más importante es que nos das tu palabra que nos edifica nuestras vidas y corrige nuestros caminos. Señor, gracias por todo lo que tú haces por nosotros los pecadores. Tú haces lo mejor para que nuestras vidas sean cada vez edificadas por tu palabra, mi Señor. Hoy queremos seguir escuchando tu palabra para que nuestros corazones, nuestras mentes estén pendientes siempre de tus enseñanzas. Gracias, Señor. Todo esto te pido y te ruego en nombre de Cristo Jesús. Amén. En presencia estar de Cristo, ver su rostro crecerá. Cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo, hoy lo puedo aquí mirar. Mas ya pronto viene el día que su gloria ha de mostrar. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul.
de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo, cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros y ya estemos en su amor. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Cara a cara, cuán glorioso ha de ser así vivir, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Muy buenos días, amados hermanos. En esta mañana vamos a tener la lectura y la encontramos en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículos del 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y aquí la palabra de Dios nos habla acerca de la lucha espiritual que tiene el creyente en contra de las fuerzas espirituales malignas. Y aquí la palabra de Dios nos muestra en dónde encontramos nuestra fuerza, y es en el Señor Jesucristo, ya que en Él habita la plenitud de la deidad. Por lo tanto, en Él debemos refugiarnos y fortalecernos para estar firmes en contra de las acechanzas del diablo y permanecer firmes en la fe. Al Cristo vivo sirvo y en el mundo está, aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da, y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive.
seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador, conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijad, cristianos, himnos entonad, eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantad. Ayuda y esperanza es del mundo pecador, no hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador, conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Muy buenos días, mis queridos hermanos en Cristo. En este día dedicado al Señor, haremos la oración por las ofrendas. Para ello, vamos al libro 2 a los Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 8. La palabra de Dios dice: Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Oremos, mis hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos esta mañana ante tu presencia para honrarte y glorificarte, porque de ti proviene y sustentas todas las cosas del universo, y el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, hecha en la cruz del Calvario, dan cuenta del gran amor que tienes por nosotros, y reconocemos este regalo inmerecido como el más grande de todos los tiempos para la humanidad entera. Dios de infinita bondad, enséñanos a vivir vidas de generosidad, para que nuestras ofrendas financieras, las cuales hoy te presentamos con humildad y agradecimiento, sobreabunden en nuestra iglesia para el engrandecimiento de tu obra. Así también te pido, mi Señor, que mires en nuestros corazones ese gran deseo de servicio. Danos la fortaleza y la sabiduría para compartir tu palabra a aquellas personas que se sienten perdidas. Sepan que hay un Dios que los ama y que sea tu palabra esperanza y guía para sus vidas. Padre Celestial, te pido que derrames tus bendiciones sobre estas ofrendas financieras y de servicio, que lo ofrecemos con generosidad y humildad, esperando, mi Señor, que sean agradables ante tus ojos, y te damos las gracias una vez más por tus bendiciones, y ponemos este día en tus manos y te suplicamos tu compañía. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, mis hermanos, que tengan un lindo día. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga en este día.
Hoy vamos a continuar con el estudio bíblico en la epístola a los Colosenses y vamos a concluir la sección desde los versículos 5 al 9 del capítulo 3 de esta epístola. Vamos a leer estos versículos, Colosenses 3, versículos de 5 al 9. Y la palabra de Dios dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Lo que vimos nosotros la semana pasada en esta sección es que nosotros debíamos hacer morir lo terrenal en nosotros. Eso decía el versículo 5: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y esta palabra que describe haced morir es un mandato en el cual dice maten todo lo que dañe la relación con Dios, todo lo que elimine o busque eliminar la santidad delante de Dios. Eliminen de su vida, córtenlo. De esa manera, todo eso debe ser eliminado de la vida del cristiano. Ese es el mandato, hacer morir. Pero luego Pablo nos da una lista de pecados donde nosotros vimos estos pecados: impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Todo esto debe ser eliminado del cristiano. El cristiano debe eliminar de su vida todo lo que le hace daño y corta la relación con Dios. Y habíamos visto de que se hablaba de una iglesia donde fue predicada una serie de estudios confrontando los pecados de los creyentes. Pero un miembro de la congregación desafió al pastor diciéndole que era mejor que predicara estos mensajes a los perdidos. Él dijo: después de todo, este miembro de la iglesia, los pecados de los cristianos son diferentes. Y el pastor a lo que respondió que sí, que el pecado en el cristiano es muchísimo peor. Y allí es donde nosotros debemos reflexionar y entendemos que necesitamos reconocer estos pecados en nuestras vidas. La palabra de Dios nos llama y nos amonesta para que estemos pendientes si es que alguno de estos pecados pueden estar presentes en nuestra vida. Y también para que estemos alertas, para que el momento que llegue uno de ellos, saber qué hacer o estar trabajando en quitar de nuestras vidas esto que nos causa tanto problema en la relación con Dios y la relación con los demás hermanos. Vimos la primera sección de los versículos del 1 al 4 de este capítulo 3, donde todo es motivante y es positivo, y ahora llegamos a la sección negativa, donde nos confronta con nuestra realidad o nos confronta también con nuestro pecado. Y ahí ya se ha dado el mandato, ya se ha detallado la primera lista de pecados y ahora explica la palabra de Dios por qué o las razones por las que debemos hacer morir el pecado en nuestras vidas. Es necesario que seamos confrontados con el pecado o también llevados a meditar o analizar ¿qué puede estar todavía incrustado en mi vida o en mi corazón? A veces tenemos que mirar el pecado en otros y sufrir las consecuencias a pesar de que no seamos culpables. Otras veces, ya muy tarde, tenemos nosotros mismos que sufrir nuestras consecuencias. Y este pasaje nos lleva a que meditemos y entendamos lo feo y lo triste que es el pecado en la vida de un cristiano, o lo que podría ser catastrófico en la vida de un cristiano.
Esto siempre tiene una consecuencia. El pecado en la vida tiene una consecuencia y por eso dice, hagan morir, maten el pecado de su vida, quítenlo, córtenlo. No puede habitar en su vida el pecado, o no puede usted estar viviendo en la práctica del pecado porque es contra naturaleza, contra la nueva naturaleza que el Señor ha puesto en el cristiano. Si usted es un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, entonces esas cosas deben estarse eliminando si es que no han sido ya eliminadas. Pero también debe haber una conciencia de que estos son enemigos en su vida y necesita reconocerlos. ¿Para qué? Para tener cuidado de ellos en su andar diario. Y ahora, ya mirando la primera lista que el apóstol Pablo da, luego hace una transición y luego va a dar una segunda lista. Hoy veremos la transición y la segunda lista de pecados. Los primeros pecados tienen que ver con la moralidad propia. Los segundos pecados son pecados que se cometen contra otros. Pero en la transición que el apóstol Pablo nos da, nos va a dar los motivos para hacer morir el pecado. Justamente en medio de estas dos listas. Colosenses capítulo 3, versículos 6 y 7 dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Y aquí dos motivos se presentan del por qué debemos hacer morir el pecado. Y el primero es porque la consecuencia del pecado es el juicio de Dios. Y el segundo es porque el pecado es parte del pasado del creyente. Versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hay motivos para hacer morir el pecado en nuestras vidas. Y el primero es porque la consecuencia del pecado es el juicio de Dios. Y fíjese lo que escribe un intérprete bíblico acerca de lo que significa la ira de Dios. Y él dice, la ira de Dios es su eterno aborrecimiento de toda impiedad. Es el desagrado y la indignación contra el mal, producto de la justicia divina. Es la santidad de Dios movida a actuar en contra del pecado. Eso es lo que podemos entender o podríamos decir acerca de lo que es la ira de Dios. Es el eterno aborrecimiento a toda impiedad de los hombres. Es el desagrado, es la indignación contra el mal. Es el producto de la justicia divina. La ira de Dios se manifiesta cuando la santidad de Dios es transgredida. Y allí es donde nosotros debemos poner un equilibrio en los atributos de Dios. No podemos elevar un atributo sobre otro. No podemos decir, bueno, Dios es amor. Sí, pero dice también que la ira de Dios se manifiesta. Y no podemos decir, bueno, Dios es santo. Sí, Dios también es santo. Dios es amor, Dios es santo, Dios es justicia. Y se manifestará en un equilibrio perfecto en lo que hace el Señor. No podemos solamente dejar un Dios de amor y eliminar la ira. ¿Por qué? Porque distorsionaríamos, dañaríamos la imagen del Dios perfecto. Por un lado, a los no creyentes, ellos experimentarán la ira santa de Dios en toda su magnificencia, o dicho de otra manera, con toda su fuerza. Cuando nosotros leemos Romanos 1:18, allí la palabra del Señor dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad
e injusticia. La ira de Dios se ha dado ya contra el pueblo gentil y se dará nuevamente en un juicio en donde todos serán condenados ya al infierno, a su destino eterno, separación de Dios o presencia de Dios por la eternidad. Por otro lado, Dios en su esplendor, en su esplendoroso amor, ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así reconocemos el amor de Dios para con la humanidad. Sin embargo, Dios ha dado su manifestación de amor a través de su Hijo, pero el incrédulo no solamente que se manifiesta su impiedad y su injusticia, sino que también rehúsa creer en el Señor Jesucristo, quien es la manifestación y el regalo de amor para el hombre caído. Y por eso Juan 3:36 nos dice la palabra de Dios que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El hombre se ha endurecido su corazón y no se ha arrepentido. Y lo que hace al mostrarse de esa manera, rehusando creer en el Señor Jesucristo, no arrepintiéndose, siendo orgulloso delante de Dios, pensando que Él puede conducir su propio barco, su propia nave y guiar su propio camino, es una persona dura, y piensa que no necesita arrepentirse de su pecado porque piensa que no tiene pecado. ¿Qué es lo que hace este hombre? Guarda para sí mismo ira, acumula para sí mismo la ira de Dios para el día cuando se manifieste su ira, el juicio de Dios. ¿Se da cuenta? El pecado trae consigo ira. Nunca traerá el pecado bendición alguna en el pecador. No encontrará el pecador felicidad alguna viviendo de esa manera, viviendo impíamente, gozándose en la injusticia, deteniendo la justicia, rehusando creer en la justicia de Dios perfecta que es en Cristo, acumulando para sí ira para el día del juicio. ¿Sí se da cuenta? Ese es el problema del hombre. Está separado de Dios y necesita reconciliarse con Dios. Y por eso el versículo 6 dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La consecuencia del pecado es el juicio de Dios. Por otro lado, los creyentes han sido librados de la ira venidera, según nosotros vemos en 1 Tesalonicenses 1:10, donde dice: y no caerán bajo la ira de Dios. El creyente, el Hijo de Dios, no caerá bajo la ira de Dios. Y 1 Tesalonicenses 5:9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la posición privilegiada que tenemos en el Señor Jesucristo. No caeremos en la ira de Dios, y Él no nos ha puesto para ira, sino nos ha puesto para salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el único camino, verdad y la vida para llegar al Padre. Él es nuestra reconciliación. En Él tenemos reconciliación entre Dios y los hombres. Con esto nos queda claro que si el creyente peca, no quedará bajo la ira de Dios. Y hablando de creyentes genuinos siempre. Y Pablo enseña que quienes son de Cristo y han sido unidos a Él, lo aman y lo sirven, y con seguridad no querrán participar de pensamientos u actos
pecaminosos que ofenden la santidad de Dios, como lo hacen quienes están expuestos a la ira de Dios, esto es, a los incrédulos. El creyente es librado de la ira de Dios porque es parte de la familia de Dios. Sin embargo, en amor, el Señor disciplina a los suyos. Somos hijos de Dios y Él, como Padre que es, Padre amoroso, disciplinará a su Hijo. Hebreos, capítulo 12, el versículo 5 al 8. La palabra de Dios nos muestra ahí claramente que somos hijos y como hijos seremos disciplinados. Y la palabra de Dios dice: ya veis y ha olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Alguien decía: si usted está viviendo en pecado y no sufre la disciplina, o no está pasando por tiempo de la disciplina del Señor, inspeccione su vida, porque puede ser que no es hijo. Cuando somos hijos, el Señor nos dirige en nuestras vidas. Y nosotros no debemos menospreciar la disciplina que el Señor hace con nosotros, sino más bien debemos inspeccionar a ver cómo está nuestra vida y por qué están sucediendo ciertas cosas. No podemos desmotivarnos si estamos llegando en disciplina, sino más bien debemos buscar acercarnos más al Señor, porque la disciplina del Señor es una manifestación de amor en nuestras vidas, tal cual como un hijo terrenal. El padre que lo ama va a cuidar que no se haga daño y va a tener que aplicar disciplina, en algunos momentos quitar cosas que le gustan, pero como disciplina se tendrán que quitar. Habrá otro momento que se podrá dar un azote o un barazo a los chicos. Necesitan recibir y reconocer en su vida, y nosotros también reconocer en su vida lo que estamos haciendo mal. Y la disciplina nos ayuda a encaminarnos, a tomar nuevamente el camino correcto. Un padre no disciplina al hijo de un vecino. Un padre no disciplina al hijo de su hermano. Un padre disciplina a sus propios hijos. Por eso es importante tener nosotros disciplina de parte del Señor en nuestras vidas, en todo lo que atravesamos en este mundo. Sin embargo, el incrédulo, el no creyente, sufrirá la ira eterna de Dios, mientras que el cristiano experimentará su disciplina amorosa. De todas maneras, el pecado trae consecuencias negativas en la vida del hombre. Todo quien practica el pecado tendrá consecuencias, tanto como el que cae en el pecado sufre las consecuencias, como quien está en su entorno. Ya vimos la primera razón o motivo del por qué debemos hacer morir el pecado en nuestras vidas. Primero, porque la consecuencia del pecado es el juicio de Dios, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y el segundo motivo o la razón que nos da del por qué debemos hacer morir el pecado en nuestra vida es porque el pecado es parte del pasado del creyente. Versículo 7 de Colosenses 3, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas.
Aquí nos da otra razón del por qué debemos hacer morir el pecado en nuestra vida, y se refiere a que conocemos lo triste y lo amargo de la antigua manera de vivir. La Nueva Versión Internacional en Colosenses 3:7 dice: ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Tenemos una nueva vida con el Señor Jesucristo. Estuvimos muertos espiritualmente y ahora estamos vivos para con Dios. Estábamos viviendo en nuestros pecados. En ese tiempo, sin Cristo, estábamos sin ninguna esperanza y haciendo lo que todo el mundo hace, siguiendo y siendo esclavos de un amo malvado que es Satanás. Nosotros vivíamos de esa manera. Todos llegamos de allí. Y fíjese lo que dice Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 7, esta carta que es hermana a la epístola a los Colosenses, en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 7, fíjese lo que dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Todo eso nosotros recibimos de parte del Señor por su obra maravillosa y sacrificio en la cruz del Calvario. Y aquí la idea es la siguiente: dentro de estos pasajes que acabamos de ver, tanto Colosenses como Efesios, la pregunta podría plantearse de esta manera: ¿cómo es posible que alguien que ha sido enriquecido quiera volver a vivir en la pobreza, hablando espiritualmente? ¿O cómo puede ser que una persona, una nueva criatura, puede actuar como si fuera todavía vieja criatura? No tiene sentido. No está de acuerdo a lo que el Señor hace en las nuevas criaturas, si es que permanece en el pecado o en la práctica del pecado. Por eso las preguntas pueden venir a nosotros. Antes éramos esclavos del pecado y teníamos un amo malvado que era Satanás. Y él nos infringía castigo y cargas y maltratos en nuestra vida. Y ahora, liberados del pecado, porque pusimos la confianza en Él, venimos a ser ahora esclavos o siervos de justicia, ser del lado del Señor Jesucristo, donde ahora estamos en el reino del Señor Jesucristo, en la esfera de la bondad del Señor, en donde Él es el amo bueno. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser posible que de libres querramos otra vez ser esclavos? No tiene sentido. ¿Cómo puede ser que siendo nuevas criaturas creados en Cristo Jesús para buenas obras, ahora estemos mostrando que somos dominados por el viejo hombre? Segunda a los Corintios 5:17 nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué sucede? Romanos capítulo 6, versículos
1 y 2 nos dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? No tiene sentido. Y hay motivos por los cuales nosotros debemos hacer morir el pecado. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Hay motivos de peso por los cuales debemos hacer morir el pecado en nuestra vida. Y la primera es porque la consecuencia del pecado es el juicio de Dios. Y la segunda es porque el pecado es parte del pasado del creyente. Ya no está activo, no debe estar activo. Por eso debemos hacer morir el pecado en nosotros. Eso es lo racional, eso es lo coherente. Y allí ahora el apóstol Pablo va a dirigirse y a llevarnos a mostrar qué es lo que debemos hacer morir, qué es lo que debemos eliminar o dejar de nuestras vidas. Es la segunda lista, versículo 8 y 9. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. En este pasaje nos da una segunda lista que también debemos dejar a un lado. Debemos hacer morir la primera lista, que son estos pecados sensuales, y la segunda lista son los pecados que atentan contra otras personas, o también podríamos llamar pecados sensuales. Y aquí nos inicia diciendo el versículo 8: pero ahora dejad también. Y dejad es un mandato. Y esta palabra nos muestra una acción que nosotros debemos llevar a cabo. Y se refiere a que cuando alguien se quita una ropa inmunda, de la misma manera como un trabajador que ha pasado el día en un extenuante trabajo en sol, ensuciándose el traje o el overol, él tiene que despojarse de esa ropa antes de ir a su casa. Después de un día de trabajo necesita limpiarse, cambiarse de ropa y salir con una ropa decente. Asimismo, los cristianos debemos despojarnos de estas vestiduras sucias. Dejad, es el mandato. Despójense, quítense de encima las ropas harapientas y corrompidas del pecado de la vieja naturaleza. Ya no más con las viejas ropas, esas no las necesitamos. Ahora va a describir, luego de esto, de decirnos y darnos el mandato, la lista de los pecados, que alguien los llamó los pecados respetables. Un profesor bíblico dijo que eran pecados respetables porque dice él que estamos muy acostumbrados al enojo, estamos acostumbrados a la ira, a la crítica, a las mentiras, a las bromas de mal gusto, de doble sentido entre los creyentes, que ya no nos molesta. Esa es la realidad. Estamos acostumbrados y no nos molesta, ni nos acusa la conciencia. Tal vez nos escandalizamos porque alguien cometa un pecado inmoral o sensual, pero si vemos a alguien haciendo chismes, que es el pecado de la malicia, alguien que está actuando de esa manera entre los hermanos, no nos importa. Y versículo 8 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué cosas? Ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos.
Y aquí nos da la lista de las ropas mortuorias que nosotros debemos sacar de nuestra vida y que representan la vieja vida con sus hechos pecaminosos. Así podemos mirarlo. Ahora, nosotros estando en Cristo, debemos andar en una vida nueva, despojándonos de los hechos y los deseos pasados o del pecado. Y el apóstol Pablo dijo en Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En identificación con el Señor Jesucristo hemos muerto al pecado y ahora debemos vivir o andar en una vida nueva. Y esta lista empieza con varias cosas: ira, enojo y malicia. Y podemos ver que estos son pecados de una mala actitud hacia los demás. La ira y enojo son palabras que están fuertemente relacionadas, van juntas. Cuando vemos en el diccionario la ira, entendemos que es el sentimiento de enfado muy grande y violento. Y el enojo, según el diccionario, nos dice que es el enfado. El enojo es un enfado, especialmente en el que está causado por una falta de obediencia y de obligación, o falta de obligación y de respeto. De tal forma que la ira está presente en la naturaleza humana, está escondida bajo la superficie y puede manifestarse en arranques de ira. Y estos son los resentimientos guardados que se van alimentando o van alimentando la ira. Los sufrimientos que no son entendidos del por qué debemos pasar por circunstancias tristes a pesar de no ocasionarlo, y la impotencia de no poder encontrar solución a los mismos hace que reaccionemos con ira o con enojo en contra de las personas. Esos pueden ser algunos de los detonantes para desembocar en ira. La ira. Pero también otra palabra que nos muestra aquí es la malicia, y esta es parte de un carácter que busca hacer daño a otros. Es una actitud de mala voluntad hacia una persona. Es la intención encubierta con que se dice o hace alguna cosa para beneficiarse en algo o perjudicar a alguien. Por ejemplo, si nos disgustamos con alguien cuando tiene éxito, o si nos alegramos cuando tiene problemas, esto es pecado, es malicia. Y en este contexto parece que se refiere al daño causado por malas conversaciones. Asimismo, la blasfemia, la ira, el enojo y la malicia frecuentemente terminan con blasfemia. Y aquí esta palabra en el original, en la palabra de Dios, describe el que habla y calumnia a otros y humilla. Esta misma palabra se usa para con los hombres y se traduce como blasfemia. Cuando se usa para con Dios, se traduce blasfemia. Y cuando se traduce para con los hombres, se pone calumnia. Así está escrito. Santiago, hablando de la lengua, fíjese lo que dice en Santiago capítulo 3, versículo 9. Vamos allá a nuestras Biblias. Santiago 3, versículo 9 y 10. De tal manera que estas descripciones que hablan de la blasfemia son calumnias a otros y son cosas que humillan a los demás. Cuando se usa esta palabra en relación con otros, con los hombres, es calumnia. Cuando se refiere a Dios es una blasfemia. Hablar mal en contra de Dios es una blasfemia. Y Santiago capítulo
3, versículo 9 y versículo 10 dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Es decir, que calumniar contra otros es blasfemar contra Dios, ya que Dios creó al ser humano. No podemos estar andando y hablando mal de las personas pensando que nosotros tenemos toda la razón. ¿Y si se da cuenta lo que sucede? Que calumniar a otras personas es blasfemar contra el mismo Dios, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y ahí es donde el estándar de Dios es alto. Nosotros decimos, bueno, solamente robar, matar, son pecados dignos de ser enfrentados al juicio de Dios. Pero cuando Dios habla, y en Mateo 5, en el Sermón del Monte, el versículo 21, hablando del asesinato, el Señor Jesucristo lo pone muy alto. Porque Mateo 5, 21 y 22, la palabra de Dios nos dice allí claramente: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El estándar que el Señor ha puesto para nuestras vidas es muy alto. Y la blasfemia, la ira, el enojo, la malicia no deben estar en nuestras vidas. Y Colosenses 3:6 dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Sí se da cuenta? Las personas deben ser tratadas con dignidad porque son creadas a imagen de Dios. Las conversaciones de los cristianos no deben estar contaminadas de insultos o comentarios de menosprecio contra otros. Como decía Santiago 3:10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Frecuentemente, entre creyentes está esta clase de chisme malicioso, y tal vez ustedes han escuchado, que se disfraza con supuesto interés espiritual y donde dice: solo te cuento lo que él o ella o el fulanito ha hecho o ha dicho para que estés orando. Malicia. Donde la palabra del Señor en Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19, dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Esto es abominación a los ojos de Dios. Y así el fruto de la ira, el enojo, la malicia, luego vienen las palabras deshonestas. Y esta es la manera de hablar perversamente, con chistes malos o de mal gusto, con doble sentido, con lenguaje obsceno. Y esto de ninguna manera tiene que ver con la hombría. No, es que los hombres hablamos así. Así nos entendemos. O esto no quiere decir que es señal de estar al día o a la moda. No. Colosenses 4:6 más adelante
La palabra del Señor mismo nos dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La sal es un símbolo de pureza, y la gracia y pureza van juntas. Y allí esto nos lleva al último pecado que menciona, que es la mentira. Versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. La mentira es una afirmación que una persona hace consciente de que no es verdad. El mismo mandato podemos encontrarlo en Efesios 4:25, el cual dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y aquí la razón de peso es que cuando mentimos, hacemos a un lado a Dios. Él es la personificación de la verdad. El mismo Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Él es la personificación de la verdad. Y cuando mentimos, nos parecemos más a quien es el padre de la mentira. En Juan 8:44, el Señor Jesucristo les dijo a los fariseos y a estos maestros judíos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Sí se da cuenta? Estas son razones de peso. Cuando mentimos, hacemos a un lado a Dios. Él es la personificación de la verdad. Cuando mentimos, nos hacemos semejantes al padre de la mentira. Estamos cumpliendo sus deseos. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, y en varias ocasiones nos muestra la Escritura. El creyente tiene en sí morando el Espíritu Santo de Dios en su vida, en él, dentro de él. Y si tiene el Espíritu de verdad, ¿por qué miente? No tiene sentido, ¿sí se da cuenta? Juan 14:17 dice que el Espíritu de verdad, hablando del Espíritu Santo. En Juan 15:26 también nos habla acerca del Espíritu Santo, pero cuando venga el Consolador, hablando del Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él es el Espíritu de verdad. Cuando un creyente miente, está cooperando con Satanás. Cuando habla la verdad en amor, está cooperando con el Espíritu Santo de Dios. Una mentira es una presentación incorrecta de la verdad, aunque las palabras sean verdad. El tono de voz también influye, la mirada, la cara, las señas, los ademanes pueden alterar el significado de las palabras. También lo hace el motivo del corazón. El no actuar con verdad se manifiesta de algunas maneras, internas y externas. El mentir es el intento de engañar con el propósito de obtener una ganancia o un beneficio personal. Un mentiroso causa mucho daño. Un ministro del Evangelio dice que estaba predicando a su congregación sobre las mentiras de Ananías y Zafira. Esa es una media verdad, es una mentira entera. Y en Hechos capítulo 5, predicando este pastor, él preguntó a su congregación: si Dios todavía matara a la gente por mentir, ¿dónde estaría yo? Y dice que la congregación se rió disimuladamente por un momento, pero las sonrisas desaparecieron cuando el predicador exclamó: estaría aquí mismo.
predicando a una iglesia vacía. Colosenses 3, 5 al 8. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Qué hemos aprendido? Y hemos visto en toda esta sección de Colosenses 3, 5 al 9, haced morir lo terrenal. El mandato a hacer morir lo terrenal en nosotros. Maten. Saquen de su vida el pecado. Estos pecados de amor pervertido, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que son idolatría. ¿Por qué sacar estas cosas de su vida? Primero, porque la consecuencia del pecado es el juicio de Dios. En el incrédulo, el juicio de Dios; en el creyente, la disciplina de Dios. Y el otro motivo también, porque el pecado es parte del pasado del creyente. Y ahora despójense, cámbiense, quítense las vestiduras viles del pecado, los harapos del pecado: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. La mentira, dejad, pongan a un lado. Estas dos listas nos llevan a inspeccionar nuestra vida y saber cómo estamos andando. ¿Estamos andando en mentira? Bueno, son pecados que debemos quitar de nuestras vidas. ¿Qué debemos hacer? Obedecer a los mandatos del Señor, extirpar y despojarnos de cualquier práctica pecaminosa en nuestras vidas, pecados que nos afectan a nosotros mismos, pecados que afectan a los demás. Ya vimos las dos listas. Ahora, ¿cómo matamos eso en nuestra vida? ¿Cómo nos despojamos? Lo matamos sin alimentar esas cosas y nos despojamos sin volver a usarlas en nuestras vidas. Esas son cosas prácticas, cambiando costumbres, cambiando nuestras prácticas diarias, identificando cuáles son mis debilidades, cambiando relaciones, amistades, personas que están involucradas en esas cosas. Yo no debo frecuentarlas. Chismes, malicias, engaños, ira, enojo. Estas son cosas que contaminan no solamente al que las practica, sino a quien está a su alrededor. Hermano, hermana, alimente su nueva naturaleza con las cosas espirituales y mátele de hambre a su vieja naturaleza. Esa es la única forma de extirpar y matar esas cosas en su vida. Ya no le dé más alimento, necesita que eso salga de su vida. Eso le hace daño a usted, eso hace daño a los demás. Si usted ha recibido al Señor Jesucristo, es una nueva criatura y está capacitado para hacer morir y despojarse de esas cosas en su vida. Si no conoce al Señor, hoy es el día en que puede recibirle al Señor como su único y suficiente Salvador. Pídale que le salve, arrepiéntase de su pecado, de todos esos pecados que han estado afectando su vida. Y Él amorosamente le recibirá en su familia y le capacitará con su espíritu para poder vencer lo horrendo que es el pecado. La próxima semana continuaremos con este estudio bíblico en la epístola a los Colosenses. Que el Señor les bendiga abundantemente y nos vemos la próxima semana.
Bendiciones. Hermanos, cada vez que escuchamos los mensajes de Dios, es como que algo más falta para concluir. Esto es porque las enseñanzas tienen una conexión en toda la Biblia, que nos lleva hasta lo profundo del conocimiento del poder de Dios, que es difícil alcanzar, pero nos llena y cada vez nos alivia en la esperanza que tenemos al confiar en el Señor. Por eso no dejemos de estudiar sus enseñanzas y aprovechemos los días lunes y martes, 7 de la noche, que hay discipulados. El miércoles 7 de la noche, reunión para toda la congregación para acciones de gracias y pedidos de oración, seguido de un estudio bíblico y meditación. El jueves 19:30 continuamos con el curso de la Escuela Bíblica a Distancia de Emaús, el tema Escudriñando las Escrituras. El sábado 5 de la tarde, estudio bíblico virtual de la Escuelita de los Niños. 6 de la tarde, estudio bíblico presencial para jóvenes en la iglesia. Domingo 4 de julio, 10:30, estaremos transmitiendo el servicio dominical para todos los que no han podido asistir a la iglesia. Bien, mis hermanos, hagamos los esfuerzos necesarios para encontrar la luz de la verdad de Dios y procuremos mantenernos firmes en su palabra para ser guiados, fortalecidos y protegidos en su espíritu, y nuestras vidas serán llenas de paz y tranquilidad, aún en medio de las tribulaciones, porque nos dará sabiduría y entendimiento. Bueno, como todo tiene su fin, ya es hora de despedirnos. Pidamos en oración la misericordia de Dios. Hasta la próxima, que Dios nos bendiga.